En mayo de 1991, una joven de 19 años salió de su casa en Santa Pola con la intención de regresar unas horas después. Tenía planes para los días siguientes, una familia que la esperaba y un hijo pequeño al que adoraba. Pero aquella noche ocurrió algo que hizo que desapareciera para siempre. Hoy nos adentramos en uno de esos misterios que siguen abiertos pese al paso de los años. Un caso marcado por la incertidumbre, el sufrimiento de una familia que jamás dejó de buscar y una pregunta que todavía sigue sin respuesta. ¿Qué ocurrió realmente con Remedios Ludeña? Bienvenidos a Archivo Mortal, donde abrimos expedientes que muchos querrían olvidar. Historias reales, oscuras y perturbadoras, historias que no podemos dejar pasar. Gracias por estar aquí. Si os gusta este contenido, suscribiros, dad un like, activad la campanita para no perderos ningún episodio y compartidlo. Ahora sí, abrimos el archivo. Para comenzar el caso de hoy debemos trasladarnos al 5 de mayo de 1991. Nos situamos en Santa Pola, un municipio costero de la provincia de Alicante. Allí vive Remedios Ludeña, una joven de tan solo 19 años que tiene todavía la vida por delante y un motivo principal para sonreír: su hijo, un pequeño que está a punto de cumplir 2 años el día 19 de ese mismo mes. Remedios vive arropada por su familia, sus padres, Remedios Gea y Pedro Ludeña, y sus 5 hermanos. Aquella tarde de domingo, la joven había quedado con unas amigas. Antes de cruzar la puerta, su madre le pide que regrese a casa a las 11 de la noche, pero Remedios, con esa pizca de rebeldía tan propia de los 19 años, le regatea media hora. Le asegura que a las 11:30 estará de vuelta. Aquel día la joven vestía una camiseta blanca, una falda roja y una chaqueta. Cruzó el umbral y nunca la volvieron a ver. Remedios desapareció para siempre. Para la policía, en los primeros compases de los años 90, el protocolo habitual ante una mujer joven era colgarle la etiqueta de siempre: marcha voluntaria. Las autoridades gastaron valiosos meses investigando su entorno, sus amistades o sus cuentas, buscando una fuga planificada. Sin embargo, su familia sabía que eso era imposible. Quedaban apenas 15 días para el cumpleaños de su hijo, y Remedios estaba entusiasmada, comprando las cosas para prepararle ella misma la tarta de cumpleaños. No se había ido por su propio pie, y había un motivo mucho más oscuro para temer lo peor. Un motivo que nos obliga a viajar 2 años atrás en el tiempo, a 1989. Porque aquella no era la primera vez que Remedios era raptada. Según relató su propia madre en una entrevista para Radio Televisión Española, en 1989 se la habían llevado a la fuerza. Una red de trata y prostitución la había captado mediante la violencia y la tenía encerrada en una casa muy grande en mitad del campo, en la provincia de Tarragona. Un macroprostíbulo con barra, pista y una llamativa fachada verde. Remedios demostró un valor increíble y consiguió escapar de sus captores. La Guardia Civil avisó a la familia para que fuera a recogerla, pero la libertad llegó con un precio muy alto: una losa en forma de amenaza de muerte. Antes de huir, aquellos hombres le dijeron textualmente que si se escapaba la volverían a coger, y de esa segunda vez ya no volvería a escapar. Su madre, Remedios Gea, recordaba tiempo después con dolor aquellas palabras. Al principio pensaron que eran desconocidos, pero pronto supieron que en aquella red había implicada gente del propio pueblo. La amenaza se cumplió, con una precisión milimétrica, justo 2 años después. Regresamos a la noche de la desaparición, a ese 5 de mayo de 1991. La madre de Remedios intuye que algo va mal. Afirma que esa tarde ronda en la zona una furgoneta sospechosa, por lo que decide cerrar con llave la puerta de la calle. Ya de madrugada, la familia escucha 3 golpes secos en la persiana, y justo después el sonido de alguien corriendo de forma desesperada. En ese instante no pensaron que fuera ella, porque Remedios tenía sus propias llaves.
Décadas después, el recuerdo atormenta a la familia. ¿Y si era su hija pidiendo auxilio en una última huida? Lo que ocurrió en la calle esa noche quedó sepultado bajo el miedo. Una vecina declaró que desde su balcón vio a Remedios forcejeando con un hombre mientras ella le suplicaba que la dejara en paz. Segundos después, un coche apareció en escena. La metieron a la fuerza en el interior y se la llevaron. A partir de ahí, el caso se sumerge en el fango de los rumores y un descarado desvío de atención. Sus padres abrieron un bar en el pueblo, y en ocasiones, cuando los clientes bebían de más, soltaban verdades incómodas. Le decían a la madre que jamás volvería a ver con vida a su hija, que la habían matado, y que su cuerpo estaba enterrado en el barranco de Catarra. Otros vecinos aseguraron que esa misma noche de mayo se oyeron gritos desgarradores en mitad de ese barranco. Incluso el hermano de unas amigas de Remedios le confesó directamente a la madre que la habían asesinado. La pista de que el entorno sabía perfectamente lo que había ocurrido se volvió flagrante cuando la madre reconoció a otra mujer del pueblo, llevando puesta la misma chaqueta que su hija vestía la noche en que desapareció. Al ser cuestionada por las autoridades, la vecina se limitó a decir que unas personas se la habían dado, pero que no recordaba nada más. Una amnesia repentina y sospechosa. Durante años, la investigación de la Policía Judicial y la Guardia Civil dio palos de ciego, dispersando sus recursos en 3 días que no llevaron a nada. Primero, buscando conexiones con las mafias en Barcelona y Tarragona, obligando a los padres a viajar en coche por toda España persiguiendo pistas falsas. Segundo, lidiando con las cortinas de humo que el propio entorno criminal del pueblo sembraba para alejar a las patrullas cada vez que se acercaban a la verdad. Y tercero, la ya mencionada teoría de la marcha voluntaria. Mientras tanto, la prueba que demostraba que el pueblo hablaba seguía oculta en lo alto de un edificio. Poco después de la desaparición, la madre de Remedios fue al barrio a preguntar a las amigas de su hija. Allí se topó con 2 niños de entre 8 y 10 años que jugaban en la calle. Los pequeños miraron a la mujer y le soltaron una frase demoledora. Aquí no está, no vengas, a ella la han matado, y sus llaves están en el tejado. Parecía una macabra fantasía infantil, pero el destino es caprichoso. En el año 2007, 16 años después, el hermano de Remedios compró un piso en esa misma zona. Al iniciar las obras de reforma y levantar el tejado, el metal tintineó entre los escombros. Eran las llaves de Remedios. La profecía de aquellos niños se había cumplido. A pesar de que la madre llevó la prueba al cuartel y el teniente prometió tirar de la manta, el hallazgo volvió a quedar en nada. Tuvimos que esperar hasta octubre de 2015 para ver un movimiento oficial contundente. La Guardia Civil reactivó las pesquisas tras recibir nuevos testimonios y, por fin, puso el foco en el lugar del que todo el pueblo hablaba, un pozo ciego de 19 metros de profundidad en el barranco de Catarra. Los especialistas en subsuelo excavaron a contrarreloj por riesgo de derrumbe. En el fondo, el pozo devolvió secretos, trozos de una camiseta, piezas de lencería y un reloj de mujer. Sin embargo, públicamente nunca se ha confirmado de forma científica que pertenecieran a la joven. Se hallaron también restos óseos, pero eran de animales. El cuerpo de Remedios no estaba allí. ¿Se equivocaban los rumores? ¿O alguien sacó el cuerpo de allí antes de que llegaran las excavadoras un cuarto de siglo después? A día de hoy nunca se ha detenido a nadie, ni por la desaparición de 1991, ni por el secuestro forzoso de 1989. Tampoco hay registros públicos recientes que indiquen que el caso se esté moviendo en los juzgados. Remedios Gea, la madre de la joven, sigue manteniendo la misma postura 3 décadas después. En Santa Pola impera la ley del silencio. Mucha gente sabe qué pasó esa noche. Mucha gente sabe quién se la llevó y quién la mató presuntamente. Pero el miedo o la complicidad han hecho que el secreto siga enterrado. Han pasado más de 3 décadas desde que Remedios desapareció. 35 años de búsquedas, sospechas, rumores y esperanzas que aparecen y desaparecen una y otra vez. 35 años en los que su familia ha tenido que convivir con la peor de las condenas, no saber, porque a veces un caso no necesita un culpable condenado para convertirse en una tragedia. A veces basta con una ausencia, la ausencia de una hija, de una hermana, de una madre.
y la ausencia de respuestas. A día de hoy, el caso de Remedios Ludeña sigue siendo uno de esos misterios que el tiempo no ha conseguido borrar. Su nombre continúa formando parte de la larga lista de personas desaparecidas, cuyos seres queridos siguen esperando una verdad que quizá nunca llegue. Ojalá algún día esa verdad aparezca, porque mientras no ocurra, la historia de Remedios seguirá abierta, y mientras una historia siga abierta, también seguirá viva la necesidad de contarla. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión, siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.